Universidad de los Andes, Venezuela, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Hoy me toca exponer sobre la parte de osciladores y hoy en el día de hoy vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio de hoy trata sobre sistemas acoplados con inductores. En este ejercicio está conformado por un transistor BJT y dos inductores, el cual se encuentran íntimamente acoplados. Y me pide determinar la ganancia B por A, ¿no? Y para este ejercicio la forma de resolverlo es yéndose a un modelo de pequeña señal, donde a través del modelo de pequeña señal podemos encontrar o determinar los valores que me están pidiendo, que sería la frecuencia angular y la ganancia por B. Entonces, para iniciar este ejercicio lo que hacemos es recurrir al modelo de pequeña señal, pero en este caso no lo desarrollamos como tal. O sea, como tal el transistor no lo abrimos, o sea, no lo estudiamos como tal en su media señal, sino que lo notamos tal como se encuentra en el diseño. Para eso, nos concentramos más que todo en los inductores que se encuentran acoplados. Entonces, para resolver este ejercicio y para encontrar nuevamente la frecuencia y la ganancia por B, empezamos diciendo que la resistencia RI, que se encuentra de este lado del circuito, lo que hacemos va a ser parte de el paralelo de esta resistencia con esta resistencia. Se llega a esta conclusión cuando se hace el arreglo ya a modelo de pequeña señal. Luego decimos que la corriente del colector va a estar dada por esta ecuación, que va a ser la ganancia por el voltaje pi, que es el voltaje que se encuentra en la resistencia Rpi. Esta es otra forma de hallar la corriente del colector, en este caso para la corriente en modelos de pequeña señal. Existen otras formas, pero vamos a recurrir a esta ecuación. Ahora, para la solución de este problema, no más que todo, primero que nada, vamos a generar las ecuaciones que se generan al tener un circuito acoplado con inductores. Vemos que iniciamos o observamos que en este caso, por el punto de este inductor, entra la corriente, ¿no? Y por este punto está saliendo. Por tanto, las ecuaciones que podemos generar de él es que el voltaje B1, o sea, este voltaje que cae aquí, acá, va a ser no es más que la corriente I sub 1 por su autoinductancia, que sería S por L1, que sería la autoinductancia de este inductor, menos la corriente I sub 2 en este caso sería la inductancia mutua. Y es negativo porque en este caso la corriente sale del punto. Por tanto, es negativa. Al generar la ecuación del voltaje B1, procedo a buscar la del voltaje B sub 0. Y ocurre lo mismo que la ecuación anterior, pero sabemos que este negativo se da ya que en este caso asumimos que la corriente está saliendo, en este caso la corriente está entrando. Por tanto, sería lo mismo del caso anterior. Se multiplica I sub 1 por la inductancia mutua y sub 2 por su autoinductancia, ¿no? Ya generé dos ecuaciones en este caso. Ahora, debo decir que la corriente I sub 2 no es más que la corriente que está pasando por la resistencia, y me está generando un voltaje negativo porque van en este sentido. Por eso me tengo este signo negativo. Ahora, de las ecuaciones 2 y 3, lo que hago es sustituir en la ecuación, sustituyo 3 en 2. Sustituyo esta ecuación 3
en 2. O sea, y sub 2 la introduzco en esta ecuación en b sub 0. Y al introducir y sub 2, 3 en 2, genero esta nueva ecuación. Para luego despejar y sub 1. Al tener ya y sub 1, lo genero la cuarta ecuación. A partir de esta cuarta ecuación, voy a sustituir 4 y 3 en 1. O sea, la ecuación 4 y la ecuación número 3 en la ecuación número 1. O sea, en b sub 1. Al sustituir cada uno de los términos ya encontrados, llego a esta ecuación, ya más simplificada al introducir las anteriores. Y ya generé mi quinta ecuación. Ahora, ¿para qué me ayuda esto? Que para más adelante encontrar nuevamente la frecuencia. Ahora, al ya tener mis ecuaciones y al haber determinado las corrientes I sub 1, B sub 1, la corriente I sub 2, ya puedo proceder a calcular la frecuencia. Porque yo sé que la frecuencia, o sea, yo sé que la frecuencia está íntimamente ligada, en este caso está ligada con unos términos que me voy a encontrar más adelante en esta ecuación. Ajá. Ahora, primero que nada debo hallar la ecuación de la corriente de colector. Sé que la corriente de colector no es más que la ganancia por voltaje pi. Ahora, ¿qué debo decir? ¿Qué es la corriente de colector? La corriente de colector sabemos que cuando se aplicó corrientes de Kirchhoff, se asumió que la corriente de colector es la corriente que se está introduciendo en el tránsito BJT. Pero sabemos que al generar las ecuaciones de Kirchhoff en este nodo, se me genera esta ecuación, que digo que las corrientes que entran son las corrientes que salen. Y las corrientes que salen son las corrientes que entran en ese nodo, por supuesto. Lo que hago en este caso es sustituir la ecuación número 4, que ya la encontré anteriormente, la introduzco en esta ecuación. Al introducirla, llego a esta expresión. Y al llegar a esta expresión, me encuentro con b sub 1. Y b sub 1 también lo hallé en la ecuación número 5. Lo que hago también es sustituir la ecuación 5 en la corriente de colector, que aquí está. Al sustituirlo, tengo esta expresión, que esto no es más que la ecuación número 5, y esta sería la ecuación número 4. Al introducir esas dos ecuaciones a la corriente de colector, puedo hallar la nueva expresión, que sería esta. Luego, procedo a decir que la corriente de colector es la ganancia por el voltaje de pi. Y al tener estas relaciones, yo puedo decir que el voltaje de pi, que puedo considerarlo como mi voltaje de entrada, y B sub 0 puedo hallar como tal la ganancia. La puedo hallar. Y eso es lo que hago en este caso. B sub 0 sobre B. Aquí el caso sería B sub pi. Y genero mi ganancia. Y esta ganancia no es más que la ganancia total de todo el circuito como tal. Ahora, ya al generar la ganancia, puedo hallar la frecuencia. Como dije anteriormente, que la frecuencia está íntimamente ligada a las expresiones anteriores, ¿no? Entonces, puedo hallar omega o la frecuencia, diciendo que en este caso, al hacer el arreglo de la función de transferencia, hice el arreglo al separar la parte imaginaria y la parte real. Tomé la parte imaginaria y la igualo a 0. Al igualarlo a 0, lo que hago es despejar las expresiones y llegar a esta conclusión. Que decir que omega no es más que 1 sobre L1 por la capacitancia. Al decir esto, puedo decir que omega sub 0 va a ser igual a omega. Teniendo ya omega, puedo hallar el valor de la magnitud de la ganancia, como tal. Luego, procedo a calcular el valor de la ganancia al decir que la magnitud no es más que que la función de transferencia va a ser la función de transferencia evaluando el valor de omega sub 0. Al evaluar el valor de omega sub 0, o mejor dicho, la expresión de omega sub 0, llego a esta expresión como tal.
Al sustituir omega sub 0, simplifico mucho más la expresión de transferencia y llego a simplificarla mucho más a ella. Y hasta llegar a una expresión mucho más simplificada de la función de transferencia y como tal hallando la ganancia, el módulo de la ganancia. Y al final lo que me da es esta expresión. Y debo decir que debe ser mayor que 1 porque la condición me dice que, el módulo debe ser mayor que 1, mayor o igual que 1 para que exista oscilación. Sabiendo ya esta, o sea, igualando esta expresión, puedo hallar la ganancia del transistor trabajando en el modelo de pequeña señal. Y como tal me está dando esta expresión. Y como conclusión puedo decir que la ganancia a pequeña señal va a ser no es más que está dando que M por L sub 1 y R sub 1. Pero sabemos que M es la inductancia mutua que se genera a través de los dos inductores acoplados. Ahora, como yo sé que G sub M está ligada con beta, que es la ganancia del transistor, lo que hago es despejarla y en este caso tengo R de pi porque yo sé que G sub M es beta por pi, entre pi. Y al despejar el valor de beta, llego a esta conclusión. Y por tanto tendría la ganancia del transistor, que es como tal el valor requerido. Listo.